Hola a todos, ¿cómo les va? Soy yo de nuevo, Eric. Bueno, pues por cuestiones de las reglas de YouTube, pues esta foto que ven aquí obviamente es una foto mía de cuando era un poco más joven. No me gusta grabarme mucho, digamos, a mí para hablar, pero en fin, que quede claro que esta es mi foto y pues que así soy yo y se acabó el problema con referencia a algunas de las normas de YouTube. Bueno, en esta noche no quiero hablarles sobre alguna historia fantasmagórica o cosas por el estilo. ¿Qué les parece si hablamos de algunos grandes enigmas del ocultismo tal como se nos presentan? Pero no nada más vamos a ver el punto de vista del ocultismo mismo, sino también el punto de vista de lo que es la iglesia en general, qué cosa tiene que decir ella también, aunque suene algo trillado, que ya sabemos pues qué cosa es lo que piensa. Allí al fondo tengo, digamos, ese pequeño folleto de la sociedad EBC, el número 61, que dice reencarnación o resurrección. Eso lo trataremos pues en el transcurso de nuestra vida en este canal, que van a ser muchos años, eso creo yo, pero por ahorita pues vamos a comenzar. Me voy a basar en el libro que se llama Grandes Enigmas del Ocultismo, de Jean-Laurent R. Al parecer es francés. En la Biblia latinoamericana, si necesito leer algún versículo, y en el libro Diálogo con los protestantes del padre Flaviano Amatuli Valente, fundador del movimiento Apóstoles de la Palabra. Bueno, a ver, miren, voy a poner un poco en perspectiva este libro. Miren, ahí está, Grandes Enigmas del Ocultismo, así es como lo vamos a ver. Esta parece una carta, la carta de la muerte, parece ser un tarot, sí, es un tarot creo, ahí está. Y vamos a ver qué nos dice en sí. Bueno, ¿qué cosa es lo que tengo que hablarles con referencia a todo esto? Primero, una breve introducción. Ocultismo, esoterismo y parapsicología son términos específicos que sin embargo pueden causar gran confusión, ya que a través de la historia se han dado diversas interpretaciones que enrarecen su significado. Existe una amplia gama de conceptos para definir esta clase de apertura hacia lo desconocido. Cada estudioso propone además su propio modelo de significación. Aquí, para efectos de facilitar su comprensión, tomaremos como base las siguientes definiciones. La primera definición, ¿qué es el ocultismo? Ocultismo remite a todas aquellas prácticas que nos muestran una visión del mundo desde una perspectiva mágica y sobrenatural. Aquí encontramos lo que es en sí la magia, la santería, la astrología, el satanismo, las mancias y el espiritismo. Y por esoterismo se entiende un conocimiento antiguo y secreto limitado a un círculo de iniciados. Las constantes del esoterismo son la tradición, la simbología y la iniciación, y algunas de estas tradiciones son el sufismo, el gnosticismo, la cábala, el hermetismo, la alquimia y algunas sectas milenarias. La parapsicología es un proceso de conocimiento que utiliza el método científico. Su objeto de estudio es todo aquello que la ciencia formal no alcanza a explicar, y es aquí a donde colocaremos a la telepatía, la clarividencia, la precognición, el curanderismo y el poltergeist o fantasma travieso, entre tantos otros. Si bien aquí este tema llamado los grandes enigmas del ocultismo, no solamente nos vamos a enfocar al estudio del ocultismo, sino que también vamos a presentar algunos otros temas del esoterismo y de la parapsicología, ya que en muchos de estos casos es imposible describir una práctica sin hacer alusión a otra. Esto es lo que aquí me está diciendo sobre lo que es el ocultismo
el esoterismo y parapsicología desde el punto de vista, por lo menos, de este libro. Vamos a ver qué nos dice el libro del Padre Amatuli sobre lo que es ocultismo, pero recuerden que esto sí es desde el punto de vista de la Iglesia. Y pues vamos a ver dónde está. Ya lo tenía yo por aquí, pero ya se me quitó mi creo que ya lo perdí. Bueno, no importa, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ocultismo. Bueno, está también en un folleto de la sociedad EBC, que es la sociedad que también editó el folleto que está atrás de mi foto, en el número 96, que se llama Esoterismo. ¿En qué consiste el ocultismo para la Iglesia Católica? El ocultismo consiste en el esfuerzo del hombre por conocer todo aquello que es oculto, es decir, aquello que no se puede descubrir mediante un conocimiento racional, filosófico o científico. Según los ocultistas, ¿cómo se puede alcanzar dicho conocimiento? Mediante la utilización de técnicas en las cuales intervienen fuerzas o seres que están más allá de nuestra experiencia normal, ya sea la lectura de cartas, café u otros elementos utilizados en sentido mágico, tarot, ritos mágicos o satánicos, tabla o ouija, juegos, novelas o libros relacionados con la brujería o el satanismo, etc. Normalmente se empieza mediante la utilización de la llamada tabla ouija y se avanza mediante la lectura de libros relacionados con el ocultismo. Por lo general, ¿cómo se ve que alguien está metido en el ocultismo? Dice, existen varias maneras para detectar si alguien está metido en el ocultismo. Las principales manifestaciones de este hecho son las siguientes, aunque no todas se presenten al mismo tiempo. Pesadillas, voces que le hablan a uno, no sabemos de dónde salen, insomnio, deseos o intentos de suicidio, vacíos mentales, conducta violenta, depresión, aparición de seres extraños que ven sombras, que perciben muertos o cosas así por el estilo, uso de drogas, obsesión por la literatura y los juegos relacionados con el ocultismo, sensación de alejarse del propio cuerpo y entrar en otra dimensión y aversión a las cosas de Dios, etcétera. Bueno, es una definición pues tal vez no muy concreta que digamos, que nada más engloba las prácticas, pero de todas formas creo que va a servir para poner en claro qué cosa es lo que la Iglesia también está pensando sobre el ocultismo en sí. Y pues vamos a ver qué otra cosa podemos ver aquí. Bueno, vamos a continuar con una pequeña historia acerca en sí de lo que el ocultismo es. Vamos a ver qué es el ocultismo, su definición e historia. Y comenzamos con lo siguiente, la definición del ocultismo. Y definir el significado de ocultismo es sin lugar a dudas una tarea muy temeraria. Esto sin contar con que usted, mi amado oyente, sin importar su edad, religión o nacionalidad, ya tendrá su propia concepción acerca del tema, aun cuando nunca se haya detenido a formalizarle. Aquí se propone como punto de partida para el estudio de este fascinante tema la siguiente definición. El término ocultismo es relativamente nuevo, pues comenzó a utilizarse a finales del siglo XIX, principalmente por el filósofo parisino Eliphas Levi, creador del famoso dibujo del hombre microcósmico y del Baphomet. Aclaro, Eliphas Levi primero fue un diácono de la Iglesia Católica que en ese tiempo de confusión que fue el siglo XIX en cuanto a movimientos espirituales y pseudoespirituales, como también les llaman, pues dejó lo que era el oficio de su ministerio diaconal y se metió de lleno a lo que era este mundo del ocultismo y esoterismo. Eso para empezar. Bueno,
Sin embargo, el que el término ocultismo sea relativamente joven, nada tiene que ver con su significado milenario, ya que todos sabemos que desde que el hombre toma conciencia de su ser y del mundo, se da cuenta de que gran parte de sí mismo y de su mundo es para él oculto o paranormal. Etimológicamente, el vocablo oculto significa aquello que está escondido. De esta manera podríamos decir que ocultismo es lo que revela lo oculto. Es ambicionar llegar a tener el secreto de los secretos, el poder total, el conocimiento completo. El ocultismo engloba todas aquellas prácticas cuyo objetivo es la adivinación o predicción. Muestra una visión del mundo a través de la lente de la magia y de lo sobrenatural. Ya lo había dicho el padre Amatuli. Dentro de este tema del pensamiento mágico y sobrenatural, nos encontramos con la magia propiamente dicha, la santería, la astrología, el satanismo, las diversas mancias y la comunicación con los espíritus de los muertos o espiritismo. Otra característica del ocultismo es que no busca una autorrealización y no acepta la casualidad. Una de las constantes más notorias del ocultismo es la tradición. Para los ocultistas, la tradición es sumamente importante. Gracias a ella logran pasar de generación en generación el conocimiento a los iniciados. El ocultismo en algunos casos ha servido como base de desarrollo para la ciencia. Esto lo vemos reflejado en la química, la física y la astronomía, que deben sus orígenes al desarrollo de alquimistas y astrólogos, quienes trabajaron durante cientos de años observando la realidad y repitiendo experimentos que los llevarían a forma de conocimientos que hoy hemos desvirtuado e incluso olvidado. Para concluir la definición de ocultismo, citaré a Eliphas Levi en su célebre libro titulado Dogma y Ritual de la Alta Magia. El ocultismo y la filosofía han sido fuente de inspiración de todas las religiones, el detonador secreto del intelecto, la llave de las tinieblas divinas y la emperatriz de las sociedades en los tiempos en que el conocimiento oculto estaba reservado únicamente a los reyes y sacerdotes. Esto es lo que dice la definición, y con esto también podemos darnos cuenta de muchas otras cosas más, como que de todas formas, no todo lo que conocemos ha sido realmente todo lo que debemos conocer. Aún para nosotros, aún para los mismos científicos, hay cosas que son ocultas, y digámoslo de manera simplista y llana. Para una persona, por ejemplo, un ingeniero civil, hay un ocultismo que se puede referir, por ejemplo, si lo comparamos con lo que es un médico. Un ingeniero obviamente ignora muchas cosas que el médico tiene obligación de saber, y así, por ejemplo, un químico pues obviamente no tiene por qué serle desconocido el mundo de los elementos a nivel microscópico, el nivel de lo que es en sí su materia, así como por ejemplo lo sería para una costurera o para un tendero o un comerciante, pues en ese caso también podríamos tener un poco de ocultismo, por así decirlo. Esto pues ya está hasta cierto punto más controversial, pero en fin, vamos a seguir. El ocultismo en la historia. Desde los inicios de los tiempos, el ser humano parece haberse percatado de que fuerzas ocultas influyen en su destino. Pinturas rupestres, tumbas y diversas figurillas encontradas en todos los continentes demuestran cómo nuestros más antiguos antepasados ya deseaban alcanzar el conocimiento de los misterios del universo. En su intento de controlar y prevenir su destino, utilizaron la magia y la religión. Gracias a los hallazgos de los arqueólogos, hemos logrado entender en parte la manera en que estas civilizaciones hacían conjuros mágicos, contactaban a sus dioses y se preparaban para el viaje al más allá. Asimismo se realizaban prácticas místicas y esfuerzos por entender los misterios celestes y predecir todos los acontecimientos venideros, o también para ver qué hay en lo que era el pasado
incluso el mismo presente más allá de las fronteras. Y esto es todo lo que podíamos decir. Si bien algunas de estas tradiciones nos parecen ahora descabelladas, debemos de pensar que esta fue la manera en que nuestros antepasados lograron afrontar lo desconocido y a su manera trataron de resolver los enigmas que aún hoy nos siguen inquietando. Para entender mejor los grandes enigmas del ocultismo, nos adentraremos en la historia y la cultura de las principales y más antiguas civilizaciones del mundo. Lo vamos a hacer pues de manera un poco más rápida para que así podamos ver qué sucedía en el Antiguo Oriente. Nada más evocador y enigmático que el Antiguo Oriente. Hacia el año 3000 a.C., el ocultismo tuvo un gran auge en Egipto y en Caldea. Mesopotamia es la cuna de la religión sumeria, precursora de la magia de los caldeos y revestida de una prestigiosa astrología. Según la tradición sumeria, se creía que la única forma de enfrentarse a los 7 funestos demonios conducidos por el rey de los infiernos Negal era invocando a los dioses mayores. En esa religión, Ea y su hijo Marduk, así como a los genios protectores Lamassu y Shedu. Para enfrentar estas terribles fuerzas era necesario realizar una ceremonia bastante complicada, la que era conducida por un sacerdote sumamente calificado. El mago, en realidad Ashipú o gran sacerdote, con la ayuda de un encantador, varios videntes y un médico de aquel entonces, iniciaba la ceremonia. Se creía que los dioses luchaban contra las fuerzas del mal y una vez lograda la victoria obtenían un conjunto de talismanes y amuletos que protegían al consultante de un probable retorno de sus males. El gran sacerdote iniciaba la ceremonia sin prometer la efectividad del ritual, ya que el éxito o el fracaso dependería directamente de los dioses, y es lo que siguen diciendo actualmente brujos, chamanes, hechiceros, tarotistas y todas las personas dedicadas al ocultismo para cuando les piden sus rituales para las demás personas, ¿verdad? En la cultura babilónica se atribuyen a los magos actos de metamorfosis, resurrección, invisibilidad y otros. Sin embargo, los textos preservados para esta época no hacen mención alguna de estos hechos, aunque aquí ya les he contado historias de brujas y nahuales y cosas por el estilo. Por lo que vemos, seguimos arrastrando como humanidad cosas desde entonces y solamente han cambiado las formas y no ha variado nada. Para los sumerios las enfermedades eran demonios que se debían expulsar. Sus ciencias por excelencia fueron la medicina y la astrología, que gozaron de un inmenso prestigio en la historia del mundo antiguo. Esto también lo recoge la Biblia, en la cual se nos dice que todo el mal proviene precisamente del maligno, que fue el que hizo pecar a nuestros primeros padres, y de ahí viene todo lo malo. Desde hoy ganarás el pan con el sudor de tu frente, y por esta desobediencia morirás. Más o menos fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva cuando cometieron el pecado original. En fin, en Egipto encontramos que la magia tiene un carácter oficial, ceremonial y religioso, a diferencia de la magia de los sumerios. La magia en Egipto cuenta con un repertorio menor de genios y demonios. No existe el mago especialista propiamente dicho, sino que es el sacerdote de entonces quien invoca y evoca a su gusto. Invocar es tratar de hacer las cosas, conjurar a los elementos de la naturaleza, y evocar se refiere a hacer pactos con los muertos, así, y tratar de calmarlos, darles ofrendas, etcétera, ¿sí? Bueno, no existen los límites entre lo humano y lo divino, más que nada se entremezclan. En esta cultura el faraón Dios es el dueño de los encantamientos mágicos y cuenta en su corte con sacerdotes magos, como se describe en el episodio en que Moisés se presenta ante el gran faraón para pedirle que libere a los israelitas. Moisés lanza al suelo su bastón y éste se convierte en serpiente. Los sacerdotes magos del faraón
devuelven la afrenta con otra clase de operaciones mágicas y al final pues resultan vencidos por Moisés. Esto lo encontramos en el Éxodo capítulo 7, versículos 10 en adelante. Pasado el tiempo, el prestigio de Babilonia comenzó a decaer y la magia egipcia se democratizaría. Surgieron entonces los hebreos, quienes recogieron y enriquecieron la herencia de ambas civilizaciones, y serían ellos mismos quienes se encargarían de propagarla. Acuérdense que los hebreos todavía tienen lo que es la Kabbalah. Pueden ver en el canal de YouTube Judaísmo Abierto que también el rabino Aaron Eschlinger habla acerca de lo que es la Kabbalah, y pueden ver también en Breslev que algo menciona sobre esto. Sí, así que no les estoy yo mintiendo ni mucho menos. Aunque el rabino Aaron Eschlinger dice que no hay que practicar la Kabbalah, simple y sencillamente hay que estudiarla sin practicarla y sin hacer invocaciones. Esa es otra de las cosas que también tienen los judíos. No obstante, la religión judía repudiaba la magia y la hechicería, como se menciona claramente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice la Biblia latinoamericana con referencia a esta cita, que es del mismo capítulo 22 del Éxodo, versículo 18. A ver dónde quedó, capítulo 22. Es que esta Biblia como que está medio extraña porque me revuelve alguno. 22, 18 dice: a los hechiceros no los dejarán con vida. Aquí dice, a la hechicera no permitirás que viva. Aquí está en singular, pero la Biblia latinoamericana lo traduce en plural. Esto es lo que nos marca aquí, el Éxodo 22, versículo 18. También nos dice en el Levítico: no se vuelvan a los encantadores y a los adivinos, no los consulten, no se ensucien con ellos. Levítico 19:31. Y así es como la historia de la magia, la hechicería y el ocultismo y el esoterismo, en fin, todo esto se va conformando en una corriente que se deriva a su vez en muchas subcorrientes, por decirlo de algún modo. ¿Qué había en Roma y Grecia? Roma y Grecia, sin lugar a dudas, han brindado a la humanidad una maravillosa herencia: el arte, la filosofía, las matemáticas y la política. Pero su legado va mucho más allá. Su vasta y compleja mitología, parte fundamental de la vida de estos pueblos, está llena de magia, adivinaciones y misticismo. La vida de los antiguos romanos y griegos giraba en torno a lo divino. Las decisiones políticas y personales más importantes eran consultadas a los oráculos. Incluso grandes pensadores y filósofos como Sócrates consultaban el oráculo de Delfos. Entre sus variadas técnicas de adivinación se encontraba la oniromancia, o la interpretación de los sueños. Artemidoros escribió un libro donde narra cientos de sueños y describe su significado. Acuérdense que también en el pueblo hebreo la historia de José, aquí también le apodan el soñador, nos está recogida en el libro del Génesis principalmente, bueno, en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y pues se nos cuenta que sí era un gran intérprete de sueños. Acuérdense que él es el único que le interpreta al faraón lo que son los sueños que tuvo, de 7 años de abundancia contra 7 años de pobreza y de escasez. Acuérdense de eso. No obstante que la astrología es un arte adivinatorio relacionado con los pueblos romano, griego, asirio y babilonio, el sistema adivinatorio inicial de las culturas clásicas fue el aruspicium, es decir, la adivinación mediante el sacrificio de animales y observación de sus entrañas. El ocultismo fue muy importante para la cultura griega y romana. Basta con dar un repaso a su extensa mitología para darnos cuenta de su marcada influencia en todos los ámbitos sociales de esta época. Pitágoras es considerado uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, y su influencia fue determinante por lo menos en 4 áreas del conocimiento: la filosofía,
las matemáticas, la física y también el ocultismo. De él se deriva un poco lo que es la numerología, que todavía siguen utilizando, la teoría de las cuerdas y tantas otras cosas que yo siento que nada más los físicos muchas veces entienden, ¿sí? Acuérdense que la filosofía surge en la antigua Grecia, porque ellos hacen la diferenciación entre lo que era el pensamiento racional y todo lo demás. Eso es lo que le debemos a los griegos, aunque se hable de filosofía en otras religiones, en otras corrientes y en otros pueblos, pero filosofía verdadera desde Grecia, ¿sí? No solamente Pitágoras descubrió el famoso teorema que lleva su nombre, sino que gracias también a él se conocieron la musicoterapia, la afinación de los intervalos musicales y las coincidencias mágicas existentes entre astros y sonidos. La llamada sección áurea o divina, o la proporción áurea, descubierta por los pitagóricos, es la más importante de todas las proporciones utilizadas. Esta división, conocida con anterioridad por los babilonios y que el sabio de Samos aprendería durante sus más de 20 años de estudio con sacerdotes egipcios, se obtiene cuando se corta una línea en dos partes desiguales, siendo la proporción entre el segmento menor y el mayor igual que la del segmento mayor respecto al total de la línea. Los pitagóricos, a quienes se relaciona íntimamente con el esoterismo, estaban convencidos de que la sección áurea está presente en todas y cada una de las manifestaciones de la naturaleza, y además forma parte de figuras geométricas que consideraron sagradas. Esto es lo que se llamaría geometría sagrada. Y además, como por ejemplo el pentáculo y el dodecaedro. En efecto, si examinamos un pentáculo, veremos que cada uno de sus lados se basa en la idea de la sección áurea. Del mismo modo, el pentágono contiene un pentáculo en cada lado, y es con base en pentágonos como también se construye el dodecaedro. Con el número 5 también se designa a uno de los intervalos sonoros más importantes, llamada la quinta o diapente. Es gracias a esta valiosa aportación que se idea el pentagrama musical. Según Luciano, el pentagrama era la contraseña secreta de los pitagóricos. Tiempo después, los pitagóricos fueron acusados de ser locos sectarios. No obstante, la sección áurea, teoría en la que se basaban, triunfó entre escultores como Policleto y genios como Leonardo, que hicieron de la sección áurea o proporción áurea la base de su canon, logrando también seducir a autores posteriores como René Descartes, William Shakespeare o Johannes Kepler. En el esoterismo medieval, el número 7 equivalía a la totalidad del universo. Los 7 sonidos de la escala se relacionaban con colores. Era utilizado también como una poderosa clave para introducir a los iniciados en los misterios de la magia. Las teorías de Platón y de Pitágoras que se relacionan el equilibrio de las proporciones musicales con el estado de ánimo de las personas se amplió durante esa época, en especial en la arquitectura, la cual utilizó la proporción áurea en muchos edificios. En el medioevo, los artistas permanecieron atentos a la correspondencia entre las diversas artes y era muy común observar que planteamientos musicales, arquitectónicos y pictóricos se relacionaban entre sí. Esto es lo que podemos ver, lo que viene siendo también cierta herencia cultural que viene desde entonces. Fíjense que todavía muchas de estas cosas se siguen utilizando. En fin, ¿qué hay en sí en la Edad Media? Tras la caída del Imperio Romano, se buscó en el cristianismo la nueva guía espiritual y con esto llegó la era de la fe, de los sueños y de los milagros. Todo esto como señales del poderío de Dios. Se creía que las gemas, hierbas y amuletos tenían poderes especiales, siempre y cuando hubieran sido conjurados con oraciones cristianas. Sin embargo,
Las formas paganas de la magia se continuaron practicando de forma oculta y secreta. En Occidente, la Iglesia Católica combatió enérgicamente a los ocultistas y se produjo la gran oleada de la hechicería con sus sabbats o noches de sábado, sus brujas, sus manifestaciones de lo maligno, pactos y sacrilegios. Se llegó a la locura colectiva que entrañaba una trágica represión y que alcanzó su apogeo durante los siglos XIII al XVIII. También hay que tener cuidado con la llamada leyenda negra. Sin embargo, también hubo quien se interesó en lo que se llamaba la magia natural, una especie de ocultismo purificado, como Miguel Escoto y Arnaldo de Vilanova, Rogelio Bacon y Alberto el Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino, quienes en el siglo III estudiaban la alquimia y la astrología. En el siglo XVI le suceden otros personajes de espíritu despierto, aunque mucho más inquietantes. El abad Tritemo, de este sí no he hablado, de Würzburg, Cornelio Agripa, de Nettesheim, el doctor Johannes Faust, de Heidelberg, inmortalizado por Goethe en su célebre novela Fausto, muy interesante. Y también Felipe o Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mejor conocido como Paracelso, precursor de la medicina y del magnetismo, del cual pueden encontrar en este canal, Eric León Gatos Airets, un video que los lleva un poquito más nada más a quién era Paracelso, este loquito, por decirlo de algún modo. En resumen, podríamos decir que el medioevo se caracterizó por una búsqueda de conexiones entre el mundo físico y el más allá. ¿Y qué hay en los tiempos modernos? Les dije que era una pequeña historia muy resumida. Durante el siglo XVII se continuó condenando a muerte a los hechiceros. En Francia, por ejemplo, fue suprimida esta práctica hasta el año 1731. En el siglo XVIII el racionalismo parecía que barrería literalmente al ocultismo, pero sucedió lo contrario. Por una parte, la francmasonería, que ahora se llama masonería, resultó en secreto. Los ritos mágicos y el Gran Alberto era el libro de moda en las capitales europeas. Hubo un desbordamiento de sociedades secretas de todo tipo y la magia se convirtió en algo mundano y cohabitaba los palacios de la nobleza. Lean la novela que se llama El Retorno de los Brujos. Sí, hace mucho la leí y pues está interesante. Ahí la Francia también de Luis XIV, el Rey Sol, ¿verdad? Algunos de los hombres más representativos del ocultismo de esa época fueron Federico Antonio Mesura, el célebre y truculento José Bálsamo, mejor conocido como el Conde Cagliostro, el Conde de Saint-Germain, ahora llamado en la metafísica uno de los llamados maestros ascendidos, el hombre que no podía morir, quien desapareció misteriosamente después de haber asombrado a cuantos oyeron hablar de él. En ese tiempo también Emanuel Swedenborg crea el espiritismo, utilizado por el Rosacruz portugués Pascual Martínez para fundar el martinismo, que su discípulo Luis Claudio de Saint-Germain, el filósofo desconocido de Lyon, se encargó de propagar con sus obras. Poco tiempo después, Goethe, de 1749 a 1832, revive a Fausto. El romanticismo literario está teñido por la magia. Pese a haber estado amenazada por el progreso y perseguida por la Iglesia, y ahora no nada más la católica, sino todas las protestantes, sus seguidores buscan darle un nuevo impulso adentrándola en la fase científica. Estados Unidos, con la familia Fox, en el año 1847, entra en su era espiritista, que en Francia Allan Kardec reglamenta. En tiempos más actuales surge la metafísica impregnada de una magia sensacionalista. Ya en el siglo XX,
La búsqueda de lo oculto evoluciona junto con la forma de ver el mundo. Los viajes espaciales, las comunicaciones y la electrónica hacen que los fenómenos paranormales sean investigados utilizando las más modernas tecnologías y métodos científicos. Lo anterior es una prueba de que el ocultismo no quiere ni puede morir ni pasar de moda. Queda patente entonces que esto no ocurrirá mientras subsista en el hombre su afición por lo asombroso y lo oculto. Esto es una breve historia sobre lo que es en sí el ocultismo. Y vamos a ver un poquito sobre algunas formas sagradas del ocultismo. Bueno, ya llevamos más de media hora de video, pero vamos a hablar un poco sobre lo que son estas. No las voy a mencionar todas, tal vez nada más mencione una o dos para no hacer tan largo también este video, o vídeo como le llaman, ya le empiezan a llamar aquí, pero en fin. Bueno, de las formas sagradas de ocultismo está la más conocida, que es la llamada magia o la magia en sí. La palabra magia proviene del latín magia y del griego mageia. La magia es el arte de los magos, de los sacerdotes persas. Luciano y Cicerón amplían este significado y llaman magos a los sacerdotes, a los sabios, a los augures y a los adivinos, sin importar cuál sea su filiación religiosa. Bossuet tomará el sentido etimológico más estricto y hará de la magia la doctrina de Zoroastro. Mucho antes que Bossuet, se entendía por magia esa práctica ocultista particular que nos esforzamos ahora por definir. Y algunos estudiosos opinan que la magia es simplemente una forma primitiva de la religión. Antes de que el ser humano creyera en los dioses, depositaba su fe en las fuerzas de la naturaleza, por lo que el deseo del hombre por dominar estas fuerzas dio origen a la magia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver lo que nos dice algo en la Biblia latinoamericana sobre un asunto que está grabado en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, en los primeros capítulos. ¿Qué cosa es lo que tenemos aquí? Pues obviamente, perdonen, pero es que ahora sí como que se me atravesó. Bueno, vamos a ver qué dice en el capítulo 2 de San Mateo. Dice, de oriente vienen unos magos. Entiendan eso. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá durante el reinado de Herodes, vinieron unos magos de oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y todo Jerusalén quedaron muy intranquilos con esta noticia. Reunió a todos los sacerdotes principales y a los maestros de la ley para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Ellos le contestaron que en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta que escribió en Miqueas capítulo 5, capítulo 6 me parece. Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo, Israel. Herodes entonces llamó privadamente a los magos para saber la fecha exacta en que se les había aparecido la estrella. Encaminándolos a Belén les dijo, vayan y averigüen bien lo que se refiere a este niño. Cuando lo hayan encontrado, avísenme para ir yo también a adorarlo. Después de esta entrevista, los magos prosiguieron su camino. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Al ver la estrella se alegraron mucho y habiendo entrado en la casa, hallaron al niño que estaba con María, su madre. Se postraron para adorarlo y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, y luego regresaron a su país por otro camino, porque se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes. Es
es el capítulo 2, versículos 1 al 12. Pero no es esto nada más lo que les quería leer, sino el pequeño comentario que la Biblia latinoamericana tiene con referencia a este capítulo 2. Dice: para entender bien este capítulo 2 de Mateo, debemos saber que pertenece a un tipo de literatura muy en boga entre los judíos de aquel tiempo, en que la historia se mezclaba a la ficción y que pretende antes que nada enseñarnos mediante figuras. Sí, para la iglesia, pues por lo menos en esta corriente de esta Biblia, porque hay otras como la Biblia de Jerusalén, que después se las voy a enseñar, si es que me acuerdo, que no nos dicen esto. ¿Sí? Dice, los magos no eran reyes, sino adivinos y sacerdotes de una religión pagana. Así pues, mientras los sacerdotes de los judíos, jefes del pueblo de Dios, no reciben aviso del nacimiento de Jesús, Dios lo participa a alguno de esos amigos suyos que están muy lejos de la fe verdadera. Esta lección vale para todos los tiempos. Jesús es el Salvador de todos los hombres y no solamente de los que se ubican en su iglesia. Así pues, sabe hablar a todos los hombres por medio de los acontecimientos y de sus propios ideales, que los guían a manera de estrellas. ¿Cómo descubrirá a Cristo el que no busca la verdad, la justicia y el perdón? Y ese es el comentario que trae. Y aquí, pues, no son mentiras lo que dice este libro entonces, pero en fin, vamos a ver. Nos quedamos, dice, bueno, ya habíamos dicho lo que era la magia. Hay otros autores que pretenden encontrar un paralelo entre la ciencia y la magia. También los hay que en sus escritos han hecho patente su esfuerzo por precisar el lugar que ocupa la magia en relación con la ciencia y la religión. Los paralelismos, religión-magia, plenaria, fórmula mágica y sacerdote hechicero ponen de manifiesto una relación entre los actos religiosos y los mágicos. Todo lo anterior lo resumió el filósofo Augusto Comte en su Ley de los Tres Estados. Él dice, en un principio el hombre, ante los fenómenos naturales, rindió pleitesía a estas fuerzas de la naturaleza a través de la religión. Más tarde, con la intención de influir en ella y conquistarle a su favor, imaginó fórmulas y ritos y de esta forma llegó a la magia, en la cual ya no implora sino que ordena, y finalmente crea la ciencia, en donde por el conocimiento de las leyes de la naturaleza puede lograr someterla para beneficio de la humanidad. Esta última tesis tal vez satisfaga a muchos y pudiera tomarse como válida. Sin embargo, esta tesis se opone a la del etnógrafo inglés James George, mejor conocido como Fraser, que en los 12 volúmenes de su Rama Dorada asegura que la religión es un fruto nacido de la magia, en vez de precederla. También opina al respecto que la magia constituye un modo precientífico de resolver los problemas que están más allá del conocimiento práctico de la naturaleza. Daremos otro paso si leemos un artículo de F. Che Bartlett sobre la magia. De dicho artículo extraemos lo que es un intento de definición. La magia ceremonial es una operación por la cual el hombre trata de forzar el juego mismo de las fuerzas naturales y a los poderes invisibles de diversos órdenes para obrar de acuerdo con lo que les pide. A tal efecto los capta, los sorprende por decirlo así, proyectando por el efecto de las correspondencias analógicas fuerzas que él no domina, pero a las cuales puede abrir vías extraordinarias en el seno mismo de la naturaleza. Sería inútil llegar a una definición incuestionable de lo que es la magia, puesto que las fronteras de la religión, de la magia y de la ciencia no son inalterables, sino que unas y otras se mueven continuamente según las épocas, los países y los regímenes. En cuanto a las divisiones y ramas de la magia, Fraser ha distinguido dos métodos en las prácticas mágicas, que son la magia por contacto y la magia por imitación. La magia por contacto se vale de objetos que pertenecen
o son parte de la persona o cosa con la cual se quiere entrar en contacto. Por ejemplo, para algunos pueblos sería el cabello y hasta el cráneo de sus enemigos. Los jíbaros, por su parte, utilizan a manera de amuleto las cabezas reducidas de sus enemigos, llamadas chanchas. Otra característica de la magia por contacto es la asignación del uso de las palabras ocultas y de los nombres de los objetos invocados. Esto debido a que los nombres se consideran parte esencial de las cosas o personas que designan. De hecho, en lo que se llama la brujería mexicana y también en lo que es el esoterismo actual, dicen que hay que tener mucho cuidado con a quién se le da el nombre. Sí, porque el nombre guarda tu esencia, guarda tu poder, guarda absolutamente el poder de quién realmente eres tú, y por medio de tu nombre completo te pueden someter a muchos tipos de rituales mágicos con el fin de dominarte. Ustedes pueden creerlo o no creerlo, pero es lo que dicen. Por eso, mucho cuidado con el nombre. La magia por imitación o magia homeopática opera imitando el proceso cuya ejecución se desea. Un buen ejemplo de esta magia sería el vudú. En la antigüedad clásica, la magia se distinguía entre lo que era la magia maléfica llamada goesia, así como suena, en la que intervenían espíritus perversos que los magos conseguían poner a su servicio, y la magia benéfica o teurgia, que también se le llamaba magia divina, que se lograba gracias a la intervención de los genios buenos. Popularmente se divide en magia blanca y en magia negra. La magia blanca es aquella que se define como purificadora. Es utilizada con fines benéficos, honestos y dentro de un marco de legalidad. Por ejemplo, las magias curativas, las de fertilidad, las invocaciones para provocar la lluvia y buenas cosechas, entre otras. Entra en esta categoría también la magia adivinatoria, que se utiliza o se ha utilizado para localizar personas perdidas o descubrir la fidelidad de una persona, entre otras cosas. La magia blanca se vale de las fuerzas de la naturaleza, manipulándolas o transformándolas. La magia negra es utilizada para los actos maléficos y sus rituales son altamente simbólicos. Se relaciona también con la goesia o adoración por el diablo. Aquí también hay controversia, ¿sí?, en cuanto a qué es en sí la magia negra, porque hay otras cosas que también les llaman daños negros, que ahí sí ocupan dañar a la persona al 100%, pero bueno, vamos, eso probablemente no se los diga, pero sí les he dado una pequeña introducción a esto. Bueno, es importante mencionar que la brujería o la hechicería es una desviación de la magia, y esta última puede ser utilizada para hacer el bien o para dañar. La brujería se relaciona íntimamente con las fuerzas del mal. Al mago se le considera un ser de mayor conocimiento que al hechicero o al brujo. Y aquí también convendría hacer una diferenciación entre brujo y chamán, porque para muchos brujo, bueno, aquí ya me confundí yo, entre lo que es un brujo y un mago. Sí, obviamente brujo y hechicero son términos para las personas que ocupan la magia para el mal, pero un mago en realidad no puede ser un mago malvado, porque entonces ya caería en lo que sería ser un brujo, porque siempre la palabra brujo se relaciona con la maldad, aunque no nos guste y que digan que ahora hay brujos y brujas wiccas, pero eso es otra cosa, ¿sí? Y lo que es un mago, en realidad un mago, pues sí se diferencia un poco del chamán, en que el mago por lo general es una persona que utiliza el conocimiento ceremonial, tanto para ayudar a las personas como también para curar. Y el mago más que nada se refiere a quien ha estudiado de una manera culta todo aquello que se refiere a esoterismo y que después él lo pone en la práctica.
en la práctica se diferencia del chamán porque el chamán muchas veces no ha estudiado nada de lo que es esoterismo. Su sabiduría es eso, el conocimiento que a lo largo de las tradiciones y de los siglos ha ido acumulando también, y no va más allá de ver, a ver, si yo pongo esta planta y esto me hace este efecto, pero ¿por qué me lo hace? ¿Qué cosas, qué sustancias tiene? El chamán no lo hace así. El mago sí investiga un poco más. Digamos que el mago puede ser un poco más científico, más sin en cambio el mago puede manejar también lo que es el mentalismo puro si le da su gana. El chamán utiliza plantas también de poder, animales de poder y cosas así por el estilo. Esto es lo que podríamos decir en cuanto a todo. Un mago y un chamán están considerados hasta cierto punto en el mismo nivel, pero con distinto conocimiento, aunque un solo punto de inflexión es aquí, que es precisamente que magos y chamanes deben hacer las cosas para el bien. Si un chamán o un mago se van por el sendero de la mano izquierda o el sendero negativo, ya dejan de ser magos o chamanes y pasan a ser brujos. Por eso les digo que en todo hay lo que llaman la dualidad. Hay un canal aquí de magia y esoterismo que se llama Esoterismo Ayuda Espiritual. Hay otro que se llama Luis Flores Nueva Teosofía. Vean sus videos y van a ver que hay mucha diferencia entre lo que ellos enseñan. Hay otro canal como por ejemplo el de Brujería Mexicana de la Madrina Bruja, que obviamente también son cosas muy distintas, y hay otro canal allá en España que es de una bruja, le llaman la bruja rusa de Málaga, Sofía Cash. Pueden ver todo, y obviamente hay más canales que he visto que digo, au, con esto ni para verlos, ¿verdad? Porque son pura magia, pero horrenda por decirlo así. Si ya con lo que les digo basta, está bien, pero en fin, vamos a ver qué otra cosa les podemos decir. Finalmente les podemos decir que la magia es a la vez una ciencia y un arte, y como diría Eliphas Levi, la magia concilia perfecta e indiscutiblemente estos dos términos que parecen al principio tan opuestos, la fe y la razón, ciencia y creencia. Y esto es aquí como podemos darles una pequeña, lo que es un pequeño fragmento de lo que en sí vendría a ser la magia. Y creo que por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Ya nos acercamos casi a lo que es la hora, y pues este libro es muy grande. Yo les voy a dar algunas otras cosas más de cómo más o menos tienen lo que son las corrientes mágicas, y obviamente pues todas las corrientes mágicas son condenadas por la Iglesia, por el cristianismo, por considerarlas instrumentos de Satanás. Esto siempre lo vamos a tener presente. Sí, obviamente, pues sí, aunque hubo y tal vez haya personas del clero, sea el católico, sea el ortodoxo, sea el protestante, inclusive testigo de Jehová, adventista, lo que sea, incluso musulmán o etcétera, que utilicen esto, obviamente pues lo usan de manera oculta. Y aquí sí respetan lo que se llama la palabra ocultismo. Recordemos que hace unos 7, 8 años, el padre Gabriel Amort, que era el exorcista oficial de la diócesis de Roma, sí, la diócesis que gobierna el Papa porque es obispo de Roma, él denunció, y de hecho también lo pueden encontrar en YouTube, aunque les recomiendo que se metan a canales, en este caso tanto de la Iglesia Católica como también los otros canales que presentan los otros puntos de vista, hasta cierto punto pues realidad contrarios a la Iglesia, y vean las dos vertientes de qué cosa es lo que dijo el padre Gabriel Amort. Él hablaba de que también en el Vaticano se había introducido una corriente de brujos que incluso habían accedido al sacerdocio cristiano y eran presbíteros e inclusive obispos que ocupaban las criptas más abandonadas y más secretas del Vaticano para hacer rituales. Esto siempre lo vamos a ver, y ahora sí que lo que es
cierto es que esto lo dijo el exorcista mayor del Vaticano, el cual murió creo que el 15 o 16 de septiembre del año 2016. Descanse en paz el padre Gabriel Amort. Obviamente pues esto solamente es a nivel informativo, ustedes pueden ver y corroborar todo lo que quieran, tienen su libre albedrío para poder hacer lo que les dé a ustedes la gana, y yo nada más se los presento como información, también poniendo un poco de lo que es la doctrina de la iglesia, tal vez un poquito diluida, porque más que nada les quiero dar una pequeña introducción y una pequeña muestra de lo que en sí es la magia y por qué muchas veces pues está tan extendida en nuestra patria, en México, ¿sí? Tengan mucho cuidado con todo esto y pues yo me despido. Soy Eric León, Gatos Airets, para mi canal de YouTube. Pues les deseo muy buenas noches, que Dios los bendiga siempre, que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, como decía Topollillo. Tú, sombrita felina, despídete, que aunque ahora no fue nada espantable, creo que tú estás bien. Sí, hasta mañana. Adiós. A ver qué día de estos vuelvo yo a hablar con ustedes. Hasta luego. Yo voy a pagar, yo voy a pagar. Yo.